Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Catherine Rojas Giraldo. Soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cali. Actualmente me encuentro cursando sexto semestre. Para el curso de planeación de la producción se elaboró el siguiente ejercicio para el tema de pronósticos. En este caso, este sería mi enunciado. De acuerdo a la situación actual referente al COVID-19, la Clínica Mi Salud requiere contratar personal adicional para poder brindar la atención a los usuarios que se encuentran hospitalizados. Para establecer un presupuesto se desea conocer los costos de nómina que se generan en la Clínica Mi Salud y se cuenta con los siguientes datos. Entonces, de acuerdo a este enunciado, contamos con una serie de preguntas denominadas como A, B, C, D. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nosotros queremos hallar es el pronóstico para conocer los costos de nómina que se obtienen en una clínica. En este caso, nuestra clínica es denominada la Clínica Mi Salud. Entonces, nosotros tenemos esta tabla donde tenemos nuestra columna de mes. En estos meses pues lo tenemos en nuestro valor numérico. Tenemos nuestra columna del número de trabajadores que se contratan dentro de ese mes. Tenemos nuestra columna de costos de nómina. Esto es lo que cuesta contratar esta cantidad de trabajadores. Entonces, inicialmente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer la tabla que nos suministra el problema. En este caso, pues nosotros elaboramos nuestro problema. Entonces, tenemos la tabla, tenemos que identificar cuál sería nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces, en este caso, identificamos que nuestra variable dependiente serían los costos de nómina. Este sería nuestro eje Y nuestra variable independiente la denominamos como el número de trabajadores. Este sería nuestro eje X. Entonces, una vez nosotros conocemos estos datos, nosotros ¿qué hacemos? Insertamos una gráfica de dispersión. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para identificar una serie de información, cómo va relacionado, cómo sería nuestra pendiente. Entonces, cuando tenemos nuestra gráfica de dispersión, lo que hacemos es modificarla. ¿Por qué? Porque a veces nos sale muy pequeña, entonces nosotros lo que hacemos es ajustar los valores. Nosotros podemos realizarlo con tantos decimales. Nosotros les cambiamos el nombre pues para tener más organizada nuestra gráfica y que una persona externa pueda tener una mejor interpretación. Entonces, nuestra gráfica nos arroja solamente los puntos que están ubicados en relación del eje X con el eje Y. Entonces, nosotros lo que hacemos es arreglar esta gráfica. Una vez nosotros conocemos todo esto, lo que hacemos es sacar la regresión. Nosotros, ¿cómo sacamos esta regresión? Nos vamos a el módulo de datos. En el módulo de datos, nosotros tenemos aquí la opción de análisis de datos. Esta opción nos permite tener un análisis de datos estadísticos, un resumen de todo esto. Cuando nosotros le damos análisis de datos, nos despliega una serie de información y nosotros lo que aplicamos es la regresión. Entonces, cuando nosotros le damos a la regresión, nosotros tenemos que saber cuáles son las celdas de nuestro eje X y nuestro eje Y. Y finalmente tenemos este resumen. Estas son las estadísticas de la regresión. Aquí vemos
coeficientes de correlación múltiple, los de determinación, los errores, las observaciones, las variables que tenemos. Es un resumen, la verdad, muy completo para este tipo de ejercicios. Entonces vamos con nuestra pregunta A. Sería, en el último mes se contrató 18 trabajadores. Entonces aquí podemos ver, estos son los 18 trabajadores. De igual manera nosotros sacamos nuestro pronóstico. ¿Cómo pudimos hallar nuestro pronóstico? Gracias a la gráfica de dispersión que nos arroja estos valores. Entonces, la fórmula es: este valor inicial se multiplica por el número de trabajadores y se resta por este otro valor. Entonces aquí sacamos todo nuestro pronóstico. Podemos concluir de la siguiente manera en esta pregunta denominada A. En el último mes se contrató 18 personas para trabajar en la clínica Mi Salud. Se calculó el pronóstico y la regresión seleccionando en el eje X como el número de trabajadores contratados y en el eje Y como el costo de nómina del personal contratado. Posteriormente, vamos a nuestra pregunta B, donde dice, de acuerdo a la pendiente obtenida, ¿cuál es la relación que hubo entre el número de trabajadores y los costos de la nómina? Entonces, una vez que nosotros generamos nuestra gráfica, nosotros podemos visualizar esta pendiente. Es una pendiente que nos permite afirmar una serie de información. Entonces, podemos decir que gracias a la pendiente que surge luego de graficar los datos en la tabla, podemos afirmar que a medida que el número de trabajadores aumenta, también lo hacen los costos de nómina. Esto quiere decir que la relación entre el número de trabajadores y los costos de nómina es directamente proporcional. Entonces, aquí como podemos ver, listo, esta es una gráfica lineal que obtenemos. Nos vamos entonces para nuestra pregunta C. Dice, si en el último mes se cuenta con 20 personas contratadas, ¿cómo me afecta los costos en ese mes? Entonces nosotros inicialmente habíamos dicho que para el mes 12 teníamos 18 trabajadores, eso era lo que teníamos planeado y estipulado, pero entonces al contratar 20, vamos a ver entonces qué comportamiento tiene estos valores. Entonces, vemos que 18 trabajadores nos da un pronóstico de 24.808.782 pesos. Cuando nosotros cambiamos este valor y lo colocamos en 20, vemos aquí nuestro pronóstico es de 27.604.286 pesos. Entonces, definimos que al comparar las tablas, se entiende que en el mes 12, si se contrata menos personal, obtendremos menos costos de nómina. Y finalmente nos vamos para nuestra pregunta D, que es que según los datos obtenidos puedo decir que mi ecuación es confiable. Entonces, nosotros ya esta gráfica la teníamos, lo que hicimos es trasladarla a esta pestaña de nuestro Excel para poder tener una mejor visualización e interpretación de la información. Entonces, concluimos que sí, porque el coeficiente de determinación R2 nos indica que contamos con una confiabilidad del 99.9%. Por lo anterior, se denomina que es pertinente utilizar la ecuación en mención. Entonces, aquí en nuestra gráfica podemos ver nuestro R2. Entonces, aquí lo que vemos que es un 99% de confiabilidad estos datos. De igual manera, nosotros trasladamos también
nuestra tabla y lo que hacemos es generar una gráfica de combinación donde se puede ver el comportamiento de los costos de nómina en color azul y el pronóstico en color naranja. Entonces, visualizando, podemos definir que la relación que se tiene es muy similar. Vemos que tiene la misma interpretación, los mismos comportamientos, entonces por eso es muy bueno utilizar este tipo de métodos. En este caso, el método de la regresión nos permite identificar una serie de factores. Entonces aquí podemos ver los tipos de errores, podemos ver si las ecuaciones son confiables o no para resolver una serie de problemas. Entonces, como podemos ver, aquí concluimos con nuestro ejercicio. Espero que haya sido un ejercicio muy ameno y les agradezco mucho a todas las personas que puedan visualizar este video. Que tengan una buena noche. Gracias.